¿Qué día murieron los 12 apóstoles y cómo murieron? Los apóstoles de Jesús dedicaron su vida a predicar el mensaje del Evangelio, pero ¿sabías que la mayoría de ellos tuvo un final brutal y espantoso? Crucifixiones, torturas, decapitaciones. La historia detrás de sus muertes es mucho más oscura de lo que imaginamos. Quédate hasta el final, porque hoy descubrirás cómo murieron realmente los 12 discípulos y apóstoles de Jesús, y la forma en que enfrentaron su destino te dejará sin palabras. 1. Pedro, crucificado cabeza abajo. Pedro, también conocido como Simón, es considerado el principal de los 12 apóstoles y uno de los más influyentes en el establecimiento de la iglesia cristiana primitiva. Tras la ascensión de Jesús, Pedro asumió un rol destacado como líder en Jerusalén y más tarde en Roma. Según diversas fuentes históricas y tradiciones cristianas, Pedro fue arrestado durante las persecuciones a los cristianos bajo el gobierno del emperador Nerón. Los registros sugieren que fue condenado a morir crucificado alrededor del año 67 después de Cristo en la ciudad de Roma. El detalle distintivo de su ejecución es que solicitó ser crucificado con la cabeza hacia abajo. La tradición afirma que Pedro se consideraba indigno de morir del mismo modo que su maestro, Jesús de Nazaret. Esta solicitud fue concedida por sus verdugos, y así fue clavado en una cruz invertida. La manera en que murió ha sido interpretada a lo largo de los siglos como un testimonio profundo de humildad y devoción. 2. Andrés, atado a una cruz en forma de X. Andrés, hermano de Pedro y uno de los primeros discípulos llamados por Jesús, dedicó su vida a la predicación del Evangelio en diversas regiones, como Asia Menor, Escitia y Grecia. Después de años de predicar el cristianismo y convertir a muchos paganos, Andrés fue arrestado en la ciudad de Patras, en la región de Acaya, actual Grecia. Su muerte ocurrió aproximadamente entre los años 60 y 70 después de Cristo. Las fuentes coinciden en que Andrés fue sentenciado a morir en una cruz. Sin embargo, a diferencia del método común de crucifixión, fue atado con sogas, en lugar de ser clavado, a una cruz con forma de letra X. 3. Santiago el Mayor, decapitado por espada. Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, fue uno de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús. También es conocido como Santiago el Mayor, para distinguirlo de Santiago el Menor. Después de la resurrección de Cristo, Santiago predicó el Evangelio en Jerusalén y otras partes de Judea. Su muerte es registrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, donde se narra que el rey Herodes Agripa I, en su afán por complacer a ciertos sectores judíos, ordenó su ejecución. Se estima que Santiago murió alrededor del año 44 después de Cristo, convirtiéndose en el primer apóstol en ser martirizado. Fue decapitado por orden directa de Herodes en Jerusalén. Una tradición cristiana sostiene que el soldado encargado de custodiarlo antes de su ejecución se convirtió al cristianismo tras observar la fe y el coraje del apóstol. Este soldado, impresionado por el testimonio de Santiago, decidió declararse cristiano y fue decapitado junto a él. 4. Juan, el único que murió de viejo. Juan, conocido como el discípulo amado, fue el más joven de los apóstoles y el único que, según la tradición, murió de causas naturales. Tras la crucifixión de Jesús, Juan se convirtió en uno de los principales líderes de la comunidad cristiana primitiva en Jerusalén y Éfeso. Se le atribuye la autoría del Evangelio según San Juan, las 3 epístolas que llevan su nombre y el Apocalipsis. La tradición relata que Juan sufrió persecución durante el reinado del emperador Domiciano. Fue arrestado y, en un intento de ejecución, arrojado en una caldera de aceite hirviendo en Roma. De manera milagrosa, salió ileso de esta tortura, lo que sorprendió a sus captores. Posteriormente, fue exiliado a la isla de Patmos, donde escribió el libro del Apocalipsis. 5. Felipe, crucificado en Hierápolis. Felipe, originario de Betsaida, fue llamado por Jesús en los primeros días de su ministerio. Tras la ascensión de Cristo, Felipe predicó el Evangelio en Asia Menor, particularmente en Frigia. Se estableció en Hierápolis, una ciudad conocida por sus templos paganos y prácticas idolátricas, donde logró convertir a muchos habitantes al cristianismo. Sin embargo, su predicación atrajo la hostilidad de las autoridades religiosas locales. Según los relatos, Felipe fue arrestado y condenado a muerte. Fue crucificado alrededor del año 80 después de Cristo. Algunas tradiciones sostienen que, antes de morir,
realizó un milagro que provocó la conversión de varios de sus perseguidores, quienes pidieron que se le bajara de la cruz. A pesar de sus súplicas, Felipe ya había fallecido. 6. Bartolomé, desollado y decapitado. Bartolomé, identificado con frecuencia como Natanael en el Evangelio de Juan, es conocido por haber llevado el mensaje cristiano hasta regiones como la India y Armenia. Allí predicó el Evangelio, desafiando las creencias tradicionales y convirtiendo a muchas personas. Su labor misionera, sin embargo, provocó la ira de los líderes religiosos y políticos de la zona. En la ciudad de Albanópolis, Bartolomé fue arrestado y condenado a una muerte extremadamente cruel. Fue desollado vivo, un proceso que consistía en arrancarle la piel mientras aún estaba con vida, y luego decapitado para asegurar su muerte. Los historiadores coinciden en que esto ocurrió en torno al año 68 después de Cristo. 7. Mateo, apuñalado mientras predicaba. Mateo, anteriormente conocido como Leví, fue un recaudador de impuestos que dejó su ocupación para seguir a Jesús. Después de la resurrección de Cristo, Mateo se dedicó a evangelizar en tierras lejanas, incluyendo Persia y Etiopía. Su evangelio es el primero de los 4 canónicos y ofrece una perspectiva detallada de la vida y enseñanzas de Jesús. Se dice que Mateo murió alrededor del año 60 después de Cristo en Etiopía. Según las crónicas, fue asesinado mientras celebraba la misa. Fue apuñalado por la espalda por orden de un gobernante local, molesto por el creciente número de conversiones que desafiaban la religión tradicional de su territorio. 8. Tomás, apuñalado por una lanza. Tomás, conocido por su escepticismo inicial ante la resurrección de Jesús, es recordado por su declaración final de fe: Señor mío y Dios mío. Tras recibir el Espíritu Santo, se convirtió en un ferviente predicador del cristianismo. Viajó hasta la India, donde estableció varias comunidades cristianas, conocidas hoy como los cristianos de Santo Tomás. Tomás fue asesinado en la ciudad de Mylapore, cerca del actual Chennai, en India. Alrededor del año 72 después de Cristo, fue apuñalado por una lanza mientras oraba en una cueva. Algunos relatos sugieren que su muerte fue ordenada por sacerdotes hindúes que temían la expansión del cristianismo en la región. La tradición india sostiene que su tumba permanece en Mylapore, donde se construyó la Basílica de Santo Tomás. 9. Santiago el Menor, arrojado desde el templo y luego apedreado. Santiago el Menor, hijo de Alfeo, y considerado el primer obispo de Jerusalén, desempeñó un papel clave en la comunidad cristiana primitiva. Fue conocido por su estricta observancia de la ley judía y su vida de santidad. Murió alrededor del año 62 después de Cristo. Según la tradición, fue arrojado desde el pináculo del templo de Jerusalén por los fariseos, al negarse a negar su fe en Jesús como el Mesías. A pesar de sobrevivir a la caída, fue golpeado y apedreado hasta morir por la multitud. Finalmente, fue rematado por un golpe con un palo en la cabeza. La descripción de su martirio lo presenta como una figura de resistencia y firmeza en la fe cristiana. 10. Judas Tadeo, aplastado con una maza. Judas Tadeo, también conocido como Lebeo, fue uno de los apóstoles que predicó en Mesopotamia, Libia y Persia. Se le atribuye haber escrito la epístola de Judas en el Nuevo Testamento. Fue martirizado en Persia, donde se cree que fue asesinado alrededor del año 65 después de Cristo. Judas Tadeo fue golpeado con una maza o garrote hasta morir. Por ello, es común encontrar su iconografía representada con este objeto en la mano. En algunos relatos se menciona que fue crucificado antes de recibir el golpe fatal. 11. Simón el Celote, asesinado de forma brutal. Simón, conocido como el Celote debido a su celo religioso, predicó en Egipto, Mesopotamia y Persia. Se unió a Judas Tadeo en sus misiones en Persia. Las fuentes sobre su muerte varían. Algunas tradiciones afirman que fue aserrado por la mitad en Persia, mientras que otras sostienen que fue crucificado en Siria. Ambas versiones coinciden en que su martirio fue extremadamente violento y ocurrió alrededor del año 65 después de Cristo. 12. Judas Iscariote, se ahorcó tras traicionar a Jesús. Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús por 30 piezas de plata, terminó su vida poco después de la crucifixión de su maestro, alrededor del año 33 después de Cristo. Según el Evangelio de Mateo,
Judas se arrepintió de su traición y devolvió el dinero a los sacerdotes antes de colgarse de un árbol. El libro de los Hechos añade que, al morir, su cuerpo cayó y se abrió por la mitad. La trágica muerte de Judas ha sido interpretada como un final simbólico de la traición y el remordimiento. Hoy conociste cómo murieron los apóstoles de Jesús, pero más allá de sus muertes, queda el legado que dejaron. Un legado que sigue vivo, desafiando al tiempo y a la historia. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿Serías capaz de mantenerte firme en tus creencias hasta el final? Si te sorprendió lo que descubriste hoy, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las próximas historias que tenemos preparadas. Nos vemos en el siguiente video, y recuerda, la historia siempre tiene algo más que contarnos.